La economía dominicana se ha estado desacelerando y de acuerdo al Banco Central, en el periodo de enero a abril, el ritmo de crecimiento ha sido de 2,5%. Eso es la mitad del crecimiento potencial del 5%. Y proyecta el Banco Central que vamos a tener un ritmo de crecimiento de 3,5%. Esa es la proyección del gobierno más Banco Central, 3,5% de crecimiento para este año. Ahora, ante esa situación, las autoridades monetarias han decidido salir nuevamente con una inyección una inyección de liquidez por un monto de 81.000 millones de pesos. Eso se añade a lo que ha sucedido en el pasado. Por ejemplo, en el año 2023, que el gobierno salió, y ahí está el anuncio, ahí se lo estoy poniendo en pantalla, a través de la Junta Monetaria, a aprobar medidas de estímulo monetario por 94.000 millones de pesos, pero luego esto siguió ascendiendo, esto es a partir de mayo del año 2023, eso siguió ascendiendo hasta llegar a casi 200.000 millones de pesos, de acuerdo a declaraciones del gobernador del Banco Central. Y ahora el banco pues decidió autorizar una nueva emisión de 81.000 millones de pesos para, y aquí está, propiciar condiciones monetarias favorables y contribuir al dinamismo de la actividad económica. Eso recuerden que es algo que viene desde el año 2020. Recuerden, en el año 2020, en marzo de ese año, para enfrentar la pandemia del COVID y las consecuencias sobre la economía dominicana, se decidió ahí pues liberar también liquidez por un monto que superó los 200.000 millones de pesos. Es decir, que hubo inyección de liquidez en marzo del año 2020, más de 200.000 millones de pesos, de ahí hasta diciembre. Luego, a partir de finales de mayo del 23, se inyectaron recursos que superaron o llegaron cerca de los 200.000 millones de pesos. Y luego, ahora tenemos, en diciembre del año 2024, se inyectaron 35.000 millones de pesos. Y ahora, entonces, el gobierno estaría anunciando una liberación de 81.000 millones de pesos. Ante esa situación, yo quiero pues verificar lo que sería el impacto de esas medidas, el impacto que, digamos, ocurrió y también el impacto previsible a partir de esto. Entonces, vamos allá, vamos a iniciar con esta gráfica que lo que está mostrando es la tasa de crecimiento interanual de la base monetaria y M1. M1 es la oferta monetaria que se puede considerar como los agregados monetarios más líquidos, M1. Eso es el efectivo que usted tiene en los bolsillos más los depósitos a la vista. Es decir, algo que es muy, pero muy, muy líquido. Y es esa línea roja que tenemos ahí. Esas líneas verticales que también son rojas, esas líneas verticales que usted tiene ahí son los momentos en que el Banco Central inyectó liquidez, liberó liquidez a la economía para estimular. Aquí tenemos marzo del año 2020, aquí tenemos mayo del año 2023 y aquí tenemos noviembre del año 2024. Y vemos cómo acá M1 se incrementa, fíjense el fuerte incremento de la oferta de dinero en sentido estricto, ahí cómo está aumentando la oferta de dinero, esa es la tasa de crecimiento, esa es la tasa de crecimiento interanual, fíjense que está aquí 30%, por encima del 30%, eso está muy por encima de lo normal, fíjense que lo normal es un crecimiento, esto desde el año 2014, entre 10, 12, 13, 14%, fíjense ese crecimiento. Aquí vimos una variación brusca, pero se quedó por debajo del 20%, luego bajó y luego fíjense acá en esta situación hasta un 30% de crecimiento interanual. Luego comenzó a bajar, luego llega esta inyección de liquidez y vuelve y sube. Vuelve y sube, ahí está ese crecimiento y luego vuelve acá, ya en noviembre del año 2024, es una inyección más pequeñita, 35.000 millones, y el crecimiento es más pequeño. Si nos vamos a M2 y M3, fíjense los crecimientos mucho más marcados. Miren aquí, el crecimiento M2 sería el azul y el M3 no es rojo, es como maroon, es el color. Fíjense el fuerte incremento de las tasas de crecimiento interanual por esa inyección de liquidez que hubo a partir de marzo del año 2020. Ahí se comenzó a registrar un crecimiento fuerte interanual de los agregados monetarios. Y fíjense aquí por igual, un fuerte incremento
de los agregados monetarios. O sea, aquí se ve mejor que con M1 y con la base monetaria los incrementos. Miren acá. Y aquí también, fíjense que cuando se inyecta en el año 2024, en noviembre, crece, pero menos, porque la inyección fue menos. Entonces, fíjense ahí, esas son variaciones que usted puede decir flexibilizaciones monetarias, flexibilizaciones monetarias. Luego, usted se puede dar cuenta que así como sube, mire cómo baja. Y fíjense que las variaciones, la varianza es mucho más acentuada que en el pasado. Mire aquí. 2015 al 2020. Miren las variaciones, que son variaciones mucho menos bruscas. Aquí sí hubo una variación un poquito más brusca, pero en este periodo, 2015, 2017, mediados del año 2017, el crecimiento, vuelvo y le digo, está entre 10 y 13% más o menos. Aquí hay variaciones un poquito más acentuadas, pero variaciones más pequeñas, o sea, crecimientos más pequeños en términos interanuales. Pero se ve, cuando lo vemos acá y comparamos esta variación del 2015 al 2020 con esta variación después del 2020, vemos una mayor varianza o comportamiento alrededor de la media muchísimo más disperso. Eso es lo que estamos viendo acá. ¿Lo ven? O sea, que se ve ahí claramente que hay una situación en la cual hay muchísimo mayor volatilidad de la política monetaria, mucho mayor volatilidad de la oferta de dinero, de los agregados monetarios. Y obviamente hay que ver qué consecuencias tiene esto. Entonces, vamos a seguir analizando lo que son la evolución de estos agregados monetarios. Miren aquí los valores emitidos y depósitos en el Banco Central de la República Dominicana. Los valores emitidos está azul. Si yo le añado lo que son los overnight, los depósitos overnight, y así como otros depósitos especiales que a veces recibe el Banco Central para operaciones muy específicas para acumular reservas internacionales. Fíjense aquí los valores emitidos. Fíjense cuando acá viene esta inyección, fíjense que bajó aquí en términos de miles de millones, bajó acá, pero luego sigue subiendo muy marcadamente. O sea que en lo que queda de año 2020 se incrementó fuertemente. Miren la pendiente esta y comparen con esta pendiente. O sea, se puede dar cuenta que el gobierno inyectó liquidez, pero recogió fuertemente liquidez también. O sea, esto entiéndanlo bien. El gobierno, el Banco Central, está inyectando liquidez en el año 2020, pero está sacando inmediatamente liquidez, aumentando esos certificados para evitar ahí una situación peor que lo que pudo haberse dado con relación a la tasa de cambio, por ejemplo, o a los precios. Entonces, ahí vimos cómo inyecta liquidez, se dispara la oferta de dinero, ya sea M1, M2, M3, pero al mismo tiempo absorbe liquidez con ese fuerte incremento de los valores emitidos por parte del Banco Central. Eso, el valor emitido significa colocar certificado y saca peso de circulación. O sea, él inyecta pero saca al mismo tiempo. O sea, para que ustedes se vayan dando cuenta. Entonces, fíjense acá en esta coyuntura que fue mayo del año 2023, también inyectó pero sacó también. A diferencia de esta, noviembre del año 2024, que inyectó, pero él siguió con su política de redención de certificado que había comenzado desde inicio del año 2024. Fíjense acá cómo esta tendencia es negativa, a diferencia de toda esta tendencia de crecimiento de la deuda del Banco Central. Aquí el Banco Central, después de haber llegado a superar el trillón de pesos, es decir, millón de pesos, comienza aquí a reducir los certificados y a dejar esos pesos en circulación. Y aquí, cuando inyecta liquidez, se añade a esta liquidez. O sea que en el año 2024, a partir de noviembre, se añadió más liquidez a la economía y al mismo tiempo se dejaba liquidez porque se estaban venciendo los certificados y en vez de tú colocar otros certificados y sacar peso de circulación, tú le pagabas a las personas cuando se vencía ese certificado que tú tenías del Banco Central, te daban la liquidez. ¿Y eso con qué objetivo? Para reducir la tasa de interés. ¿Por qué? Porque el gobierno, el Banco Central, quería estimular la economía. Y de hecho en el año 2024 alcanzó un crecimiento de un 5% la economía, que es el crecimiento potencial. Claro, hubo un cambio de base que le ayudó,
por lo menos en punto 3 puntos porcentuales. O sea que, pero es un buen ritmo de crecimiento, sin lugar a dudas. Pero ahí vemos que en ese periodo que se estaba liberando liquidez porque se estaba redimiendo los certificados a vencimiento y se le dejaba la liquidez a las personas, se inyectó más liquidez. O sea que en ese hay que analizarlo luego con mucho detalle, ¿ok? Lo que estaría sucediendo en ese momento. Las reservas internacionales, entonces, ¿cuál fue el comportamiento? Miren, cuando se inyectó aquí liquidez fuertemente en la economía, cuando se inyecta liquidez, fíjense que las reservas bajan fuertemente. ¿Eso qué significa? Que él estaba inyectando liquidez, el Banco Central, pero al mismo tiempo estaba vendiendo reservas internacionales. Estaba vendiendo reservas internacionales ¿para qué? Tú intervienes en el mercado. ¿Para qué? Para con eso quitarle presión cambiaria. Y quitar presión cambiaria significa quitarle presión a que se te devalúe el peso frente al dólar. Fíjense que aquí en el año 2024, a partir de mayo, también inyecta liquidez, pero reduce reservas. O sea que comienza a aplicar una política también de venta de reservas. ¿Y qué significa vender reservas? Significa, al tú querer vender reservas, sacar peso de circulación. Es decir, yo te inyecto por una parte, pero vendo reservas y saco peso de circulación. O sea, para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que estamos observando desde el año 2020 para acá. El Banco Central inyecta liquidez para estimular la economía, pero eso le genera, y lo vamos a ver en detalle, le genera una presión cambiaria. Para evitar una presión cambiaria muy fuerte, venden reservas internacionales, que es lo que se ve aquí. Se vende reservas internacionales aquí, se vende reservas internacionales aquí, justamente después de la inyección. ¿Para qué? Para evitar una mayor depreciación del peso frente al dólar. En este caso, fíjense, ahí viene una inyección de liquidez y baja aquí la reserva, pero luego sube aquí. O sea que las reservas en este periodo, aquí el Banco Central hizo una operación para registrar un mayor nivel a final de año. Pero aquí vuelve otra vez y comienza a reducirse. De hecho, en el último mes se perdieron alrededor de 400 millones de dólares. Ahora, ¿cómo se manifestó esta liquidez que estaba poniendo a circular el Banco Central sobre los préstamos? Entonces, porque el Banco Central está liberando estos recursos, como aquí dice esto, para otorgar préstamos y propiciar condiciones favorables para contribuir al dinamismo de la economía, es decir, que debe de generarse un incremento. Entonces vamos a ver, ¿qué podemos decir con relación a los préstamos? Miren acá, aquí se inyecta liquidez, esto fue durante el COVID, ahí sube, pero luego comienza a bajar. Recuerden que la economía estaba en una situación bien delicada, estaba prácticamente todo paralizado, entonces era lógico que, aun cuando la tasa de crecimiento interanual subiese después de esa fuerte inyección de liquidez, luego comenzaría a reducirse. Luego comienza ya a buscar su ritmo normal. Fíjense aquí, está subiendo la tasa de crecimiento. Miren, aquí ya va por el 10%, sigue subiendo por el 15%. Y llega aquí, fíjense que aquí se estaba reduciendo el ritmo de crecimiento. En ese momento, y lo vamos a ver en el próximo segmento, la tasa de crecimiento ahí, en eso 2023, los primeros meses del 2023, la tasa de crecimiento estaba bajando. Fíjense que ahí los préstamos están bajando y ahí viene la nueva inyección de liquidez. Miren cómo da el salto, al igual que acá, da un salto la cantidad, la tasa de crecimiento de los préstamos. La cantidad de préstamos sube. Y aquí vemos entonces que comienza nuevamente a bajar, y entonces en noviembre el gobierno, el Banco Central decide inyectar nuevamente liquidez. Sin embargo, fíjense que los préstamos siguen bajando su tasa de crecimiento interanual. Esa es en términos de la totalidad. Ahora, eso lo podemos descomponer en pesos y dólares. Podemos descomponer esto y podemos decir, por ejemplo, aquí que fíjense cómo en términos de pesos sube después de la inyección de liquidez del año 2020, luego comienza a bajar la tasa de crecimiento interanual. Aquí en el año 2023 sube y luego sigue bajando. O sea, fíjense cómo baja mucho después del 2024. O sea, a diferencia de lo que sucedió en el 20 y lo que sucedió en el 23 con las inyecciones de liquidez que aumentó la tasa de crecimiento de los préstamos, pues aquí no ocurrió lo mismo. O sea, que se ve ahí que hay
realmente un problema ahí en los últimos meses del año 2024 y 2025. Ahora, vamos a ver ahora en el próximo segmento cuáles fueron las implicaciones de esta política monetaria sobre la tasa de interés interbancaria, por ejemplo, la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva, la tasa de crecimiento de la economía, la tasa de creación de empleo, y vamos a ver lo que sucedió también con la tasa de cambio. Oigan bien, estos son variables sumamente importantes. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.